Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Moisés Grillo y ahora voy a enseñarte la tabla de valencia de los metales. Seguramente tú la tienes o sabes cuál es, pero en este video trataremos de aprendernos de memoria cuáles son los elementos y cuáles son sus respectivas valencias. Comenzaremos entonces con este conjunto de elementos que aparecen en la pantalla con sus respectivos símbolos. A simple vista es un poco difícil aprenderse de memoria todos estos nombres y todos estos símbolos. Vamos a leerlos. Lee conmigo. Litio. Hay que aprenderse los símbolos, así que leamos. Voy a mostrarte los símbolos y vamos a leer sus nombres. Hay que tratar de leer los símbolos sin mirar los nombres. Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, plata, amonio. Quizás has observado que algunos símbolos coinciden con sus nombres hasta cierto grado. Por ejemplo, el litio, su símbolo es Li. Es fácil de recordar, Li, litio. Pero hay otros elementos como el sodio, que su símbolo es Na, o el potasio, que su símbolo es K. Y entonces el alumno se va a preguntar, ¿y por qué pues estos nombres? ¿Por qué si es sodio, por qué no es SO? Y si es potasio, ¿por qué no es PO? Es una pregunta válida, parecería válida completamente. Pero hay que recordar algo muy importante. Los símbolos químicos, los símbolos que vamos a estudiar, tanto en los metales y los no metales, no son en realidad solo en español. Estos símbolos son los mismos en todos los idiomas. Entonces, no en todos los idiomas se dice litio, ni en todos los idiomas se dice sodio. Por eso es que para nosotros podría parecer un poco confuso el símbolo, pero en realidad para otros alumnos de otros países les parecería totalmente normal. Por ejemplo, en Rusia, que es el país más grande del mundo, no se dice sodio, se dice natri. Ahora entendemos Na de natri, que es sodio en ruso. Bueno, no solo en ruso, en otros países también se utilizan otras variantes que contienen Na. Así que es por eso que los símbolos no siempre coinciden con los elementos. Hay que saber, hay que entender que estos símbolos son para todos los países del mundo. Entonces, por eso es que hay que aprenderse los símbolos aunque no coincidan exactamente con el nombre. Un poquito difícil, pero hay que hacerlo. Lo mismo ocurre con el potasio. El potasio, su símbolo es K, no es P, tampoco es PO. Y es que en otros países, ya hemos dicho lo mismo, vamos a recurrir otra vez al ruso. En ruso se dice Kali, aproximadamente, ¿no? Esos nombres natri, Kali, son aproximados porque yo no sé hablar ruso. Pero Kali con K, entonces sería lo mismo decir potasio en español. Aquí tenemos rubidio, que sí, el símbolo ofrece una pista porque tenemos la R de ru y la B de bi, entonces rubidio viene de ahí. Lo mismo cesio, su símbolo la C y la S, ¿no? Esta C y esta S, las consonantes. Francio, la F y la R. Ahí nos encontramos con otro problema con la plata, porque su símbolo es AG. Ya hemos dicho, en otros países no se dice plata. En varios países se utilizan estos símbolos AG y sería completamente normal. Por ejemplo, en italiano, plata se dice argento con G, porque la G la pronuncian como la Y en español. Así que plata es argento en italiano y en francés es otra forma similar. Entonces es por eso que plata tiene este símbolo, AG. El amonio no es en realidad un elemento, aunque aquí yo lo he puesto en el conjunto de los elementos, pero estoy aclarando en el video que amonio no es un elemento, es un compuesto, NH4 positivo. En algunas tablas de valencia yo he visto que lo ponen el amonio porque se usa o funciona de manera similar a los elementos que aparecen en la pantalla. Pero en realidad no debería estar en esta lista, lo estoy poniendo para el caso de algún alumno que utilice el amonio entre los elementos que los profesores les animan a aprender. Amonio entonces, una vez más, no es un elemento, es un compuesto formado por nitrógeno
y por hidrógeno. Y este número 4 indica que son 4 átomos de hidrógeno y un átomo de nitrógeno. Ahora toca la tarea más difícil: aprenderse de memoria los nombres y los símbolos. Para aprenderlo de memoria, sigue el procedimiento que te voy a indicar a continuación. Consíguete un cuaderno, lápiz, borrador, tajador. Pon pausa al video y trae el cuaderno. Si ya lo tienes, ya tienes tu lápiz y tu borrador, escribe valencia más 1, que es lo que acabamos de ver ahorita. Y entonces empieza a escribir litio igual a Li, sodio igual Na, potasio igual K. Escribe en un cuaderno. El escribirlo te va a ayudar a aprenderlo de memoria. Así que sigue escribiendo todo lo que estoy anotando. Rubidio igual Rb, cesio igual Cs, francio igual Fr, plata igual Ag, amonio igual NH4 positivo. Muy bien, si ya le pusiste pausa al video y ya copiaste toda esta tabla, entonces ya algo en tu mente te debes acordar. Ahora, sin mirar lo que has escrito en el cuaderno, si quieres darle la vuelta al cuaderno para que no lo mire, intenta responder lo siguiente. ¿Cuál es el símbolo del litio? ¿Te acuerdas? Dilo antes de que yo muestre el símbolo aquí en la pantalla. El símbolo del litio es Li. El símbolo del sodio es... Di tú el símbolo antes de que yo lo haga. Vamos a ver si te lo sabes de memoria. El símbolo del sodio dijimos que era Na. El símbolo del potasio es K. El símbolo del rubidio es Rb. El símbolo del cesio es Cs. El símbolo del francio es Fr. El símbolo de la plata es Ag. Y el símbolo del amonio es NH4 positivo. ¿Cómo te fue? ¿Lograste decir el símbolo antes de que yo lo diga? ¿Antes de que lo muestre en la pizarra? Si fue así, pues muy bien, ya te estás aprendiendo la tabla de valencias, al menos la primera parte de la tabla. Si no pudiste hacerlo, puedes volver a repetir esta tareita que hemos hecho, este ejercicio. Retrocede el video y vuelve a hacerlo. Vamos a ver si ya te lo sabes de memoria. Mientras más veces lo repita, mejor te lo vas a aprender. Hagamos otra práctica, pero ahora al revés. Yo voy a borrar los nombres. Ya no están los nombres, fíjate. Solo están los símbolos. Y tú tienes que decirme cómo se llama el elemento. Su símbolo es Li. El elemento se llama litio. ¿Lo dijiste antes de que yo lo diga? Si fue así, quiere decir que lo estás aprendiendo en memoria. Haz lo mismo con los demás. El elemento cuyo símbolo es Na es sodio. Su símbolo es K. El elemento es potasio. Su símbolo es Rb. El elemento es rubidio. ¿Qué tal? ¿Ya te lo estás aprendiendo de memoria? Yo estoy seguro que sí, porque esta práctica, esto de repetir y repetir, nos ayuda a aprenderlo de memoria. El símbolo es Cs. El nombre del elemento es cesio. El símbolo es Fr. El nombre del elemento es francio. El símbolo es Ag. El nombre del elemento es plata. El símbolo es NH4 positivo. El nombre de este compuesto es amonio. Recuerda que todos estos elementos y el compuesto amonio tienen la valencia más 1. Muy bien, ya hemos ensayado entonces con la primera valencia, con este primer conjunto de elementos que valen más 1.
Ahora pasaremos al segundo conjunto de elementos que vamos a analizar. Todos estos elementos tienen valencia más 2. Entonces hay que aprenderlos de memoria. En este caso, los nombres sí coinciden con los símbolos. Berilio, su símbolo es Be. Magnesio, su símbolo es Mg. Calcio, su símbolo es Ca. Estroncio, su símbolo es Sr. Aquí quizás no coincida muy bien. La S que está aquí y la R que está acá. Sr podría ser estroncio. Como ya dijimos, varía un poco. Puede ser también porque en otros idiomas se escribe de otra manera. Bario, su símbolo es Ba. Radio, su símbolo es Ra. Zinc, su símbolo es Zn. Aquí algún alumno podría decir ¿por qué aquí con C y aquí con Z? Bueno, en realidad zinc también puede escribirse con Z. Zinc con Z. O con C. En ambos casos en español son considerados correctos. Y tenemos el cadmio, que es Cd. Ahí tenemos entonces todos los elementos que nos toca aprendernos de memoria. Entonces, lo que tú tienes que hacer ahora es, bueno, ya habíamos dicho que tenías que tener escrito en un cuaderno hasta el amonio, todos los de la primera valencia. Espero que ya eso lo hayas hecho. Ahora escribe valencia más 2 y luego ve escribiendo todos los nombres con sus símbolos de los elementos. Berilio, Be. Magnesio, Mg. Calcio, Ca. Estroncio, Sr. Bario, Ba. Radio, Ra. Zinc, Zn. Y cadmio, Cd. Pon pausa el video y escríbelo si todavía no lo has hecho. Ahora, ten en cuenta una cosa que yo no te he mencionado hasta ahora, pero te lo voy a decir. En todos estos símbolos, la primera letra del símbolo es con mayúscula y la segunda es con minúscula. Be, Mg. La primera mayúscula y la segunda minúscula. Si tú escribes las dos mayúsculas, entonces está mal. Tiene que ser la primera mayúscula y la segunda minúscula. A excepción del amonio. Porque el amonio, como ya dijimos, es un compuesto. Y el nitrógeno y el hidrógeno son dos elementos distintos que lo vamos a estudiar cuando estemos estudiando los no metales. Bien, entonces si ya copiaste también todas las valencias más 2, o sea, todos estos elementos cuya valencia es más 2, entonces voy a ponerte a prueba. Aquí tenemos nosotros una tabla. Están los elementos y no están sus símbolos. Tú tienes que decir el nombre del símbolo, sin mirar por supuesto en lo que has escrito, a ver si te acuerdas de memoria. El berilio, su símbolo es Be. Del magnesio, ¿cuál es su símbolo? Dilo en voz alta. Su símbolo es Mg. Del calcio, ¿cuál es su símbolo? Ca. Del estroncio, ¿cuál es su símbolo? Sr. ¿Cuál es el símbolo del bario? Ba. ¿Cuál es el símbolo del radio? Ra. ¿Cuál es el símbolo del zinc? Zn. ¿Cuál es el símbolo del cadmio? Cd. Si no lograste aprendértelo de memoria, no lograste responder antes de que yo lo haya hecho, vuelve a repasar una vez más este grupo de elementos, todos estos elementos, este conjunto de elementos, y luego retrocede el video y haz esta misma práctica. ¿Recuerdas cuál era la valencia de todos estos elementos? Su valencia era más 2. Esa es su valencia. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora la práctica al revés. Voy a borrar los nombres y ahora quedan solo los símbolos y tú tienes que decir cómo se llama el elemento. A ver, intenta hacerlo. Este primer elemento, su símbolo es Be. ¿Cuál es el nombre del elemento? Dilo por favor en voz alta si lo sabe. Es berilio.
Su símbolo es Mg. ¿Cuál es el nombre del elemento? Magnesio. Su símbolo es Ca. ¿Cuál es el nombre del elemento? Calcio. Su símbolo es Sr. ¿Cuál es el nombre del elemento? Estroncio. Su símbolo es Ba. ¿Cuál es el nombre del elemento? Bario. Su símbolo es Ra. ¿Cuál es el nombre del elemento? Radio. Su símbolo es Zn. ¿Cuál es el nombre del elemento? Zinc. Su símbolo es Cd. ¿Cuál es el nombre del elemento? Cadmio. ¿Cómo te fue? ¿Lograste decir todos los nombres de todos los elementos antes de que yo muestre los nombres? Si fue así, muy bien, te estás aprendiendo ya de memoria este segundo conjunto de elementos. ¿Recuerdas cuál era la valencia de todos estos elementos? La valencia es +2. Muy bien. Continuemos ahora aprendiendo otros elementos de memoria. Aquí tenemos dos elementos para aprender. El aluminio, que su símbolo es Al, y el bismuto, que su símbolo es Bi. Muy fácil de recordar, ¿cierto? Entonces, la valencia de estos elementos es +3. Te presento otros dos elementos, el cobre y el mercurio. La valencia del cobre es +1 y +2, tiene dos valencias, y del mercurio también su valencia es +1 y +2. Entonces hay que aprenderse también de memoria estos símbolos. El oro, su valencia es +1, +3 y su símbolo es Au. Observemos que en el cobre varió su símbolo, es Cu, no es Co, sino es Cu. Del mercurio, Hg. Cambió también, no se parece en nada al nombre mercurio. Del oro es Au. Tampoco se parece en nada. Recordemos que los nombres no siempre coinciden con los símbolos porque esto de los símbolos químicos es universal, es decir, en todos los países sin importar el idioma, y en algunos países va a coincidir, mientras que en otros países no va a coincidir el nombre con el símbolo, no van a ser parecidos, y quizás en algunos países sí sean parecidos. También es verdad que algunos símbolos, como por ejemplo el mercurio, proviene de la forma en la que se decía con anterioridad a ese elemento. Por ejemplo, al mercurio se le decía plata líquida, y sus símbolos de la plata y el líquido y el agua eran H para el agua y G para la plata. Pero esto estamos hablando de otro idioma, del idioma latín. Entonces, ese es el punto, que el origen de los símbolos es muy antiguo. En el caso de algunos elementos, proviene de los nombres que se les daba anteriormente a dichos elementos, en latín, en griego y así sucesivamente. Entonces continuemos con los demás elementos que vamos a analizar en esta pantalla. Estos tres elementos, estaño, plomo y platino, tienen la valencia +2, +4. El estaño, su símbolo es Sn, que podría sacarse de aquí la S y en vez de la ñ, la N. El plomo, Pb, que no hay de dónde sacarlo, solo la P, la B no, es un símbolo también diferente al español. Y platino, Pt, que sí se puede obtener de esta P y esta T de aquí. Entonces, ahora la tarea, ¿cuál es? Para aprenderse de memoria todos estos elementos, otra vez pon pausa al video y cópialos en tu cuaderno con sus respectivas valencias. Le pones ahí arriba el nombre de la valencia y escribe cada uno de estos nombres con cada uno de los símbolos que aparecen a su lado. Si ya lo has hecho, entonces ahora hay que practicar un poco los símbolos y los nombres para que podamos aprenderlos de memoria. Empecemos primero borrando los símbolos. Borro todos los símbolos y ahora quedan solo los nombres. Y ahora tú tienes que acordarte cuál era el símbolo de cada elemento. ¿Recuerdas cuál era el símbolo del aluminio? Su símbolo era Al. ¿Cuál era el símbolo del bismuto? Su símbolo es Bi.
¿Cuál es el símbolo del cobre? Su símbolo es Cu. ¿Cuál es el símbolo del mercurio? Su símbolo es Hg. ¿Cuál es el símbolo del oro? Su símbolo es Au. ¿Cuál es el símbolo del estaño? Su símbolo es Sn. ¿Cuál es el símbolo del plomo? Pb. ¿Y el símbolo del platino? Pt. ¿Cómo te fue? ¿Lograste decir los símbolos antes de que yo muestre los símbolos en la pantalla? Espero que así haya sido. Pero si no lograste aprenderlo de memoria, no te preocupes. Retrocede el video y vuelve a practicar. Vuelve a responder antes de que yo lo haga, a ver si te acuerdas. Esta práctica constante ayuda a que nos memoricemos toda la tabla de valencias de los metales. Voy a borrar ahora los nombres. Y ahora el ejercicio es al revés. Tienes el símbolo y tienes que decir cuál es su nombre. El símbolo es Al. El elemento se llama aluminio. El símbolo es Bi. El elemento se llama bismuto. El símbolo es Cu. El elemento se llama cobre. El símbolo es Hg. El elemento se llama mercurio. El símbolo es Au. El elemento se llama oro. El símbolo es Sn. El elemento se llama estaño. El símbolo es Pb. El elemento se llama plomo. El símbolo es Pt. El elemento se llama platino. ¿Cómo te fue? ¿Lograste aprenderte los nombres de los elementos a partir de sus símbolos? Espero que así haya sido. Ahora voy a borrar las valencias. Y entonces tú tienes que decirme, este conjunto, aluminio y bismuto, tienen la valencia, ¿qué valencia? Más 3. El cobre y el mercurio, ¿qué valencia tienen? ¿Lo recuerdas? Más 1 más 2. ¿Cuál es la valencia del oro? Más 1 más 3. ¿Cuál es la valencia del estaño, del plomo y el platino? Más 2 más 4. Hay que aprenderse las valencias de memoria. Entonces, si no lograste responder correctamente antes de que yo lo haga a algunas de las preguntas que he hecho, retrocedes y vuelves a repetir las veces que tú quieras hasta que lo aprendas de memoria. Continuemos ahora con el último conjunto de elementos de los metales que vamos a analizar. No es que estos sean todos los metales que existen, pero son los que vamos a estudiar, son los más usados, y aprenderse primero este conjunto permitirá luego con más facilidad aprenderse los demás. Entonces, los elementos que vamos a analizar ahora tienen la valencia más 2 más 3. Son el hierro, fijémonos que su símbolo es Fe, algunos le llaman fierro, ¿no? Bueno, pero es el mismo elemento. El hierro, su símbolo Fe. Lo correcto, sin embargo, en español es decir hierro, no fierro. El níquel, que es Ni. Cobalto, que es Co, su símbolo. Del cromo, su símbolo es Cr. Y del manganeso, Mn. Bueno, para aprenderlo de memoria, como ya dijimos, primer paso, pon pausa al video y copia todos estos elementos en el cuaderno en que ya has copiado lo demás. Luego que ya hayas copiado todo, entonces vamos a practicar. Voy a borrar los símbolos y tú tienes que decir su símbolo antes de que yo muestre el símbolo en la pantalla. Empezamos entonces con el hierro. ¿Cuál es su símbolo del hierro? Su símbolo es Fe. ¿Cuál es el símbolo del níquel? Es Ni. ¿Cuál es el símbolo del cobalto?
CO. ¿Cuál es el símbolo del cromo? Cr. ¿Cuál es el símbolo del manganeso? Mn. Fijémonos que, a excepción del hierro, todos los demás, sus símbolos coinciden con sus nombres hasta cierto grado. Igual el hierro un poco coincide con el Fe, ¿no? Si lo leyéramos fierro en lugar de hierro. ¿Recuerdas cuál era la valencia de estos elementos? Su valencia es más 2 más 3. Bien, ahora hacemos la práctica al revés. Borramos los nombres y ahora tienes los símbolos. Y con los símbolos tienes que decir cómo se llama cada uno de los elementos. ¿Cómo se llama el elemento cuyo símbolo es Fe? ¿Cuál es tu respuesta? Hierro. ¿Cómo se llama el elemento de símbolo Ni? Níquel. ¿Cómo se llama el elemento de símbolo CO? Cobalto. ¿Cómo se llama el elemento de símbolo Cr? Cromo. ¿Cómo se llama el elemento de símbolo Mn? Manganeso. ¿Cuál era la valencia de cada uno de estos elementos? La valencia es más 2 más 3. Bien, hasta aquí entonces son todos los elementos que vamos a tratar de memorizar hoy. Ahora, si tú ya piensas que ya te lo sabes de memoria, te voy a poner una tarea un poco más difícil. En la pantalla puedes observar los símbolos de todos estos elementos, pero no sus valencias. Tú tienes que decir cuál es la valencia de cada uno de estos símbolos. Los que aparecen en la pantalla son los metales más utilizados de todos los que hemos aprendido hoy. Así que por lo menos estos que están en la pantalla hay que sabérselos de memoria, sus valencias, sus nombres, sus símbolos. Entonces empecemos con el primero. Este elemento Li es litio. ¿Recuerdas cuál es su valencia? Intenta decir la valencia de todos estos elementos antes de que yo muestre la valencia. Del litio su valencia es más 1. Del calcio su valencia es más 2. Del aluminio su valencia es más 3. Del hierro su valencia es más 2 más 3. Del estaño su valencia es más 2 más 4. Del oro su valencia es más 1 más 3. Del mercurio su valencia es más 1 más 2. ¿Cómo te fue? ¿Dijiste correctamente la valencia de cada uno de estos elementos? Espero que así haya sido. A ver, dime, ¿cuál es la valencia del cobre? Más 1 más 2. ¿Cuál es la valencia del manganeso? Más 2 más 3. ¿Cuál es la valencia del sodio? Más 1. ¿Cuál es la valencia del cadmio? Más 2. ¿Cuál es la valencia del plomo? Más 2 más 4. ¿Cuál es la valencia de la plata? Más 1. ¿Cuál es la valencia del bismuto? Más 3. ¿Cuál es la valencia del níquel? Más 2 más 3. ¿Cuál es la valencia del platino? Más 2 más 4. ¿Cuál es la valencia del potasio? Más 1. ¿Cuál es la valencia del zinc? Más 2. ¿Cuál es la valencia del magnesio? Más 2. ¿Cuál es la valencia del cobalto? Más 2 más 3. ¿Cuál es la valencia del cromo? Más 2 más 3. Aprenderlas así de memoria, que simplemente te muestren el símbolo y tú sepas la valencia, es un poco más complicado, ¿cierto? Entonces, si no lograste hacerlo, si no supiste cuál era la valencia de cada uno en cada caso, pues no te desanimes.
Hay que seguir practicando, hay que ver varias veces este video si es necesario, volver a hacer toda la práctica, volver a escribir en tu cuaderno hasta que lo aprendas de memoria. Algunas veces vas a repetir hasta aprenderlo de memoria. Tienes que tener paciencia porque son muchos elementos y así de golpe, de una sola vez, es más difícil aprender. Vamos a hacer otra práctica, pero esta vez con los nombres. Aquí están los símbolos y tú tienes que decir cuál es el nombre del elemento. Entonces puedes poner pausa al video y resolverlo en tu cuaderno sin mirar lo que ya has hecho. O puedes responder antes de que yo vaya mostrando en la pantalla. El símbolo es Ni. El elemento se llama níquel. El símbolo es Pt. El elemento se llama platino. Te estoy dando un poquito de tiempo para que tú puedas responder antes de que yo dé la respuesta. El elemento tiene el símbolo K. Se llama potasio. El símbolo es Zn. El elemento se llama zinc. El símbolo es Mg. El elemento se llama magnesio. El símbolo es Co. El elemento se llama cobalto. El símbolo es Cr. El elemento se llama cromo. El símbolo es Li. El elemento se llama litio. El símbolo es Ca. El elemento se llama calcio. El símbolo es Al. El elemento se llama aluminio. El símbolo es Fe. El elemento se llama hierro. El símbolo es Sn. El elemento se llama estaño. El símbolo es Au. El elemento se llama oro. El símbolo es Ag. El elemento se llama mercurio. El símbolo es Cu. El elemento se llama cobre. El símbolo es Mn. El elemento se llama manganeso. El símbolo es Na. El elemento se llama sodio. El símbolo es Cd. El elemento se llama cadmio. El símbolo es Pb. El elemento se llama plomo. El símbolo es Ag. El elemento se llama plata. El símbolo es Bi. El elemento se llama bismuto. De seguro ya te sabes varios de estos elementos de memoria. Algunos se confunden el magnesio y el manganeso. No recuerdan cuál es cuál porque ambos empiezan con M. Pero algo que ayuda es justo la segunda letra. Del magnesio podría ser una confusión porque aquí tengo la G y aquí también en manganeso se usa la G. Pero en manganeso hay la letra N. O sea, es la primera y la segunda consonante, MN. Y aquí también es la primera y la segunda consonante, MG. Entonces MG no tiene N, es magnesio. Mientras que MN es manganeso. Muy bien, sigamos practicando. Otra vez te doy, pero ahora en otro orden, los símbolos y las valencias. Yo te digo el nombre y tú me dices la valencia. Si quieres puedes repasar una vez más todas las valencias con tus apuntes y luego recién hacer esta última práctica que vamos a hacer en este video. De todas formas, como ya sabes, otra idea es que vuelvas a ver todo el video hasta que te aprendas de memoria todas las valencias. Mientras más veces lo veas, mejor para ti. Con el tiempo vas a aprenderlo de memoria, no te preocupes. Entonces, el elemento es cobre. ¿Cuál es su valencia? Responde por favor antes de que yo lo haga. La valencia del cobre es +1 + 2. La valencia del manganeso es +2 + 3. La valencia del sodio es +1. La valencia del cadmio es +2. La valencia del plomo es
más 2 más 4. La valencia de la plata es más 1. La valencia del bismuto es más 3. Si voy muy rápido y te cuesta responder antes de que yo lo haga, también puedes ponerle pausa, no pasa nada, y pensar hasta que lo sepa. Yo lo hago rápido por si acaso algún alumno va muy rápido, entonces también lo hago un poco más veloz si es que ya te lo aprendiste de memoria. Pero como ya te dije, pon pausa si tú quieres. La valencia del níquel es más 2 más 3. La valencia del platino es más 2 más 4. La valencia del potasio es más 1. La valencia del zinc es más 2. La valencia del magnesio es más 2. La valencia del cobalto es más 2 más 3. La valencia del cromo es más 2 más 3. La valencia del litio es más 1. La valencia del calcio es más 2. La valencia del aluminio es más 3. La valencia del hierro es más 2 más 3. La valencia del zinc es más 2 más 4. La valencia del oro es más 1 más 3. Y la valencia del mercurio es más 1 más 2. Muy bien, hasta aquí entonces este video. Espero que te haya ayudado a aprenderte las valencias de los metales que hemos estudiado aquí. Recuerda que necesitas paciencia para aprenderlo, así que continúa viendo una vez más este video si lo deseas, y te va a ayudar a dominar todo este asunto de los símbolos y las valencias de la química. Imagínalo como un juego en el que tienes que aprender de memoria, y si lo aprendes de memoria, pues ganas. Aquí vamos a quedar entonces. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, deja tus comentarios, y pronto estaremos subiendo otro video también que te va a ayudar a entender mejor la química.